Efesios capítulo 4, del versículo 11 al versículo 16. Del versículo 11 al verso 16 vamos a leerlo de manera alternada. Yo leo el 11, ustedes el 12 y así sucesivamente hasta el versículo número 16. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no sea hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Dice, quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. una vez más, repitamos el verso 15, dice la palabra de Dios todos juntos. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Oremos. Padre, queremos pedir de tu bendición en esta tarde. Rogamos, Señor, que tú seas quien obre, que tú seas quien esté en cada uno de nosotros en esta tarde, que seas tú quien a través de tu Espíritu Santo pueda redarguirnos y nos ayude y nos rete a tomar decisiones, Padre. Suplicamos de tu bendición, lo dejamos todo en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema que estamos viendo es desarrollando nuestro crecimiento, basado en este versículo que acabamos de leer, Efesios 4:15, desarrollando nuestro crecimiento. Y vimos la semana anterior que para desarrollar nuestro crecimiento, por lo menos hay algunas razones. Y la primera razón del por qué usted y yo necesitamos desarrollar nuestro crecimiento es porque el crecimiento es necesario, es un proceso necesario en la vida del cristiano. El crecimiento es un proceso necesario en la vida del cristiano. Y es necesario ese crecimiento, hermanos, porque nos ayuda a permanecer en el Señor. Cuando yo empiezo a desarrollar mi crecimiento, entonces yo voy a permanecer en el Señor. Pero también cuando yo decido crecer, desarrollar mi crecimiento, eso me va a ayudar a transformar mi vida, a cambiar mi manera de pensar, mi manera de actuar. Pero también vimos que desarrollar nuestro crecimiento es necesario porque me ayuda a quitar el pecado que existe en mi vida. Eso fue lo que vimos hace 8 días. El crecimiento fue un proceso necesario por esas 3 razones: para permanecer en el Señor, para que mi vida sea transformada y porque me ayuda a quitar el pecado de mi vida. Pero también en esta tarde quiero compartir con ustedes la segunda razón del por qué es necesario desarrollar nuestro crecimiento. Y es necesario porque el crecimiento nos ayuda o ayuda al cristiano. ¿A qué le ayuda al cristiano? Bueno, esas son las razones que vamos a ver el día de hoy. El crecimiento es un proceso de ayuda o de colaboración. Y la primera razón, hermanos, es que el crecimiento me ayuda a tomar decisiones. El crecimiento es algo que nos ayuda a tomar decisiones en nuestra vida. Vayamos una vez más ahí al versículo 15. ¿Quieren leerlo? ¿Quieren leerlo conmigo todos juntos, hermanos? Dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces la primera razón es que me ayuda a tomar decisiones. Dice la Biblia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza. Crezcamos en todo. Pero necesitamos crecer, y a la hora de crecer yo debo tomar decisiones. En mí está el hecho de querer desarrollar mi crecimiento. Es una decisión que yo debo tomar. Entonces, es de esperarse, hermanos, de que cada cristiano va a crecer de manera natural en cuanto a su físico, pero también se espera, hermanos, que cada cristiano, cada hijo de Dios, empiece a crecer de manera espiritual. En el ámbito espiritual, se espera que el cristiano aumente su fe en Cristo Jesús. Se espera que el cristiano dependa más del Señor. Se espera del cristiano que muestre su amor hacia los demás, que muestre su misericordia hacia los demás. Se espera del cristiano, hermanos, que en su crecimiento muestre su servicio a Dios. Se espera que también el cristiano se comprometa con el cuerpo de Cristo, o sea, con la iglesia. Se espera que el cristiano empiece a crecer en esas áreas. Pero lamentablemente, y es trágico, hermanos, que muchos cristianos de hoy en día, que lamentablemente nacieron espiritualmente hace 5, 10, 15 años, pero se han estancado, no crecen, aparentan haber crecido, pero realmente nunca han crecido, se han estancado en su vida espiritual. El crecimiento, hermanos, no es automático. El crecimiento no es algo que se da de manera automática, como nuestro crecimiento físico o como el crecimiento de las plantas, porque Dios da el crecimiento. Pero en cuanto al crecimiento espiritual, no es algo automático. Yo tengo que trabajar, yo tengo que desarrollarlo para poder crecer. El crecimiento necesita de compromiso, y su compromiso debe ser con esa intención de que yo quiero crecer en el Señor. El cristiano debe querer crecer. Si usted no quiere crecer, no va a crecer. El cristiano debe decidir crecer, pero si usted no decide crecer, no va a suceder. El cristiano debe esforzarse para querer crecer, pero si usted no se esfuerza, nunca va a crecer. El cristiano debe persistir en crecer, estar ahí en constante crecimiento. Una vez que usted decida, hermano, querer crecer y querer llegar a ser como Cristo Jesús, debe empezar a tomar decisiones. El deseo de Dios, hermanos, en esta tarde es que cada uno de nosotros desarrollemos nuestro crecimiento a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Eso es lo que Dios desea, porque dice la Biblia, una vez más, el verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Crezcamos en todo. En todas las áreas de nuestra vida, usted y yo necesitamos crecer. Pero crecer es una decisión. ¿Y sabe por qué es una decisión? Porque le va a ayudar en ciertas áreas. La primera área donde le va a ayudar cuando usted decide crecer es en ya no ser un niño. Vaya conmigo allá al versículo 13 y versículo 14. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vea esta frase, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, cuando yo decido crecer, es porque yo ya no quiero ser un niño, ya no quiero permanecer en esa estatura o en esa medida. Dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes. Dios desea de usted y de mí que seamos maduros, que crezcamos, que nos desarrollemos, que demos fruto, que nuestro carácter se desarrolle, que vivamos en la verdad, que vivamos en amor, que vivamos sirviendo al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Pero mientras seamos niños no vamos a poder desarrollar eso. Mientras nos estanquemos. Dios desea que ya no seamos niños, para que ya no seamos niños fluctuantes.
Vaya conmigo ahora a Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 14. Hebreos, capítulo 5, perdón, versículo 12 al 14. Y quiero que me ayuden a leerlo. ¿Qué dice, hermanos? Hebreos 5, versículo 12 al 14. Todos juntos. ¿Qué dice, hermanos? Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es el experto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es interesante que el escritor de Hebreos les está diciendo a estos hermanos, han tenido mucho tiempo después de haber aceptado a Cristo y crecer espiritualmente. Pero a estas alturas ustedes deberían ya haberse convertido en maestros espirituales, maduros, alguien que ya está ejerciendo, tal vez enseñando un discipulado, tener un nivel más alto. Pero Pablo les está diciendo, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces, hermanos, a mí me ayuda cuando yo decido crecer espiritualmente. Yo decido no ser un niño espiritual. Yo quiero crecer, yo quiero seguir adelante, pero mientras yo no lo decida, voy a seguir siendo un niño. Y vemos el caso de estos hermanos que ya tenían mucho tiempo, no sé cuánto tiempo, años tal vez, y no habían crecido espiritualmente. No habían desarrollado su crecimiento, se habían estancado y seguían siendo niños. Es interesante ver que dentro de muchas iglesias, hermanos, hay muchos hermanos que envejecen, pero nunca han crecido. Sí, pueden llevar 5, 10, 15 años y son cristianos viejos, pero no han crecido, no se han desarrollado. Eso se debe porque no han tomado la decisión de crecer. Eso se debe porque ellos no quieren persistir en su crecimiento. Eso se debe porque a ellos no le dan la importancia de crecer y de esforzarse. Eso se debe porque no quieren. Están, hermanos, atrapados en esa comodidad y se han vuelto esos niños espirituales. Y muchos hermanos aún permanecen así, en pañales. Aún siguen bebiendo leche cuando ya deberían estar tomando alimento sólido de la palabra de Dios. Otros tal vez siguen con su biberón, no son capaces de digerir ese alimento sólido. Pero porque no lo han decidido, porque no han decidido crecer y esforzarse. El apóstol Pablo también a los hermanos allá en Corinto no pudo hablarles como espirituales, sino que les tuvo que tratar como a niños, porque aún no habían crecido. Ya hay aquí algunos de nosotros que también no hemos crecido, aún seguimos siendo niños, nos hemos estancado en esa comodidad. Vaya conmigo allá primero a los Corintios 3, versículo 1 al 3. Y hablando de los hermanos ahí en Corinto, que no se les pudo tratar como espirituales, sino como a carnales. Se les tuvo que tratar como a niños. ¿Qué dice, hermanos? Capítulo 3 de 1 Corintios, verso 1 al 3. ¿Todos juntos? De manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os digo de beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, Ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres.
Es interesante cómo el apóstol Pablo al final del versículo 1 dice, como a niños en Cristo. El apóstol Pablo tuvo que tratar a estos hermanos como niños en Cristo, porque aún no habían podido crecer. Se habían estancado, ellos no habían decidido crecer, se estancaron en esos pleitos, en esas contiendas, en esos celos, en esas disensiones. Le habían dado privilegio a otras cosas antes que crecer espiritualmente. Y muchas iglesias de hoy en día siguen estancados en estos problemas y no se preocupan por desarrollar su crecimiento y no se enfocan en crecer. ¿Cuántos hermanos quizá usted conozca que ya tienen 5, 10, 15 años y siguen siendo niños espirituales? Que no les puede hablar profundamente de la palabra de Dios porque no pueden digerir eso. La causa principal, hermanos, de que esto suceda, de que haya niños espirituales dentro de las iglesias, es que nunca tuvieron la capacidad o la voluntad o la decisión de crecer, sino que se conformaron y decidieron no crecer. Así estoy bien, así me la voy llevando. Muchos cristianos aún siguen pensando que el crecimiento se va a desarrollar de manera automática. Muchos cristianos siguen pensando que bueno, vengo a la iglesia y de esa manera yo voy a empezar a crecer. Vengo a la iglesia y mi crecimiento va a empezar a florecer. Y no es así, hermanos. Yo tengo que decidir, yo tengo que trabajar en mi crecimiento. La verdad es que el crecimiento no se da de manera automática. Usted tiene que trabajar para ello. Tiene que esforzarse, tiene que dedicarse. Por eso segunda de Pedro, vaya conmigo allá, segunda de Pedro 3:18 dice, segunda de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pero dice al principio del verso, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien. Entonces, esto implica que yo debo trabajar, que yo debo decidir crecer, desarrollarme espiritualmente. Antes bien, crecer. El crecimiento requiere de compromiso. Requiere que usted se comprometa. Requiere intención. Si no hay intención, no lo va a lograr. Porque puede tener buenos deseos de querer crecer, pero si no hay intención, no lo va a lograr. El cristiano debe esforzarse y persistir diariamente, constantemente. Usted debe estar esforzándose cada día, creciendo, persistiendo en su crecimiento diario y constante. Porque dice la Biblia, regresemos ahí a Efesios 4:16. Efesios 4:16 nos dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice ahí, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso quiere decir que yo debo esforzarme, debo persistir en mi crecimiento constante para irme edificando constantemente. Es algo que debemos hacer nosotros mismos. El crecimiento es el proceso por el cual usted y yo vamos a llegar a ser como Cristo. Para poder crecer necesitamos la decisión. Usted necesita decidir crecer. Nadie lo va a hacer por usted. Usted lo tiene que hacer. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.
necesitamos decidir. ¿Qué va a hacer usted? ¿Se va a quedar igual? ¿Va a decidir crecer? La Biblia nos dice claramente que para ser como Cristo hay que tomar decisiones. Los discípulos tomaron decisiones. Los discípulos tuvieron que dejar ciertas cosas de su vida para seguir al Maestro. Mateo 9:9, vaya conmigo allá, Mateo 9:9. Hablando de esa capacidad de decidir, de seguir al Maestro, de seguir creciendo. Aquí encontramos, aquí en Mateo 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Habla de decisión. Se levantó, Jesús le dijo que le siguiera. Él se levantó y le siguió. Decidió. Tuvo que decidir, seguir al Maestro o seguir en lo que estaba. Cada uno de nosotros es responsable de su crecimiento. Cada uno de nosotros es responsable de desarrollar ese crecimiento en el Señor, su crecimiento espiritual. Pero no va a suceder nada si usted no lo decide, si usted no trabaja en ello. Vemos aquí a Mateo, se le dijo: sígueme, se levantó y le siguió. Decisiones. Y los primeros discípulos, al igual que Mateo, decidieron seguir a Jesús. Tal vez en un principio no comprendieron, no entendieron qué significaba seguirle, no comprendieron qué significaba esa decisión, pero ellos le siguieron a Él. Y simplemente respondieron al llamado y siguieron a Jesús. ¿Y qué impacto fueron al mundo por esa decisión? Todos necesitamos empezar a crecer. Pero no lo vamos a lograr si usted y yo no tomamos decisiones. Si usted y yo no decidimos crecer el día de hoy. Una empresa no puede crecer, hermanos, si la compañía no implementa estrategias. Si la empresa no puede alcanzar el éxito o no puede alcanzar sus objetivos si no toma decisiones. Hay decisiones que se tienen que tomar para poder alcanzar esos objetivos. El crecimiento puede lograrse a través de tomar decisiones que impacten la vida de esa empresa. Y las decisiones que usted tome pueden impactar su vida, pero es necesario que usted las tome. Desarrollar nuestro crecimiento implica tomar decisiones. ¿Está usted dispuesto a tomar decisiones en esta tarde? ¿Está usted dispuesto a tomar decisiones en su vida? El crecimiento implica que dejemos de actuar como niños y empecemos a ser hombres maduros espiritualmente. El crecimiento implica llegar a ser como Cristo. Y llegar a ser como Cristo es tomar decisiones, es querer ser como Él. Debemos estar conscientes que cada uno de nosotros tiene una necesidad, y es crecer espiritualmente. Comience hoy, decida hoy a seguir al Señor. El crecimiento es necesario, pero implica decisión. Seguir a Jesús implica decisión. Crecer implica decisión. Seguir desarrollando nuestro crecimiento implica decisiones. Hemos visto en primer lugar que para seguir creciendo, desarrollando nuestro crecimiento, eso nos ayuda a tomar decisiones, pero también nos ayuda a crecer y llegar a la estatura de Cristo. Cuando yo decido crecer, puedo llegar a la estatura de Cristo, que ese es el propósito y esa es la meta de cada cristiano. Vaya conmigo ahí a Efesios 4:13. Efesios 4:13. Y nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Crecer, hermanos, nos ayuda a llegar a la estatura de Cristo. Todos tenemos, de alguna manera, a alguien que hemos idealizado.
que admiramos, que nos gustaría ser como Él, que queremos imitarlo. Hay algunos que tienen algunos superhéroes que les gusta, que quisieran ser como Él, por las cualidades que presenta. Y de igual manera, usted y yo, nuestro ejemplo a imitar o seguir es Cristo Jesús. La meta de nuestra vida, hermanos, es ser como Cristo. ¿Amén? Pues Dios nos llama a que lleguemos a esa madurez, a que seamos un varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo. Este no solamente es un estándar para usted o para mí, es algo que la iglesia también debe tener. Es un estándar que la iglesia debe seguir. No es algo personal, también es algo para la iglesia. La madurez está asociada a nuestro crecimiento. La madurez está ligada a nuestro conocimiento del Señor. Por lo tanto, hermanos, si nosotros deseamos desarrollar nuestro crecimiento, entonces vamos a madurar, vamos a crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Yo voy a conocer más a mi Señor y por ende voy a tratar de vivir de esa misma manera, porque quiero ser como mi Señor, porque quiero imitar la manera en la que vive mi Señor, de cómo piensa mi Señor. Pablo, al escribir esto, él deseaba que los hermanos llegaran a ese conocimiento, que tuvieran esa fe, que se mantuvieran unidos en ese conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, quiero preguntarles, ¿estamos creciendo y llegando a esa estatura de la plenitud de Cristo? ¿Estamos madurando durante ese proceso de nuestra vida? Si nos falta madurez, es porque muchos de nosotros hemos dejado de tener una relación personal con el Señor. Muchos creyentes no conocen a su Señor. El apóstol expresó que el conocimiento de Cristo se ve reflejado en el amor hacia Dios. Vaya conmigo allá a 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice la Biblia: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos y luego todos morimos, y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. El deseo de nuestro Dios y el deseo de Pablo era que todos vivieran para Cristo. Que Cristo sea ese ejemplo a seguir. Que Cristo sea esa meta a la cual usted y yo debemos llegar o quisiéramos llegar. Parece que el cristiano sí va a enfrentar retos, sí va a enfrentar problemas, sí va a enfrentar pruebas, pero al final va a tratar de ser como su Señor. Va a querer imitar a su Señor para que todos lleguemos a la unidad de la fe. Si algo desea Cristo de nosotros es que lleguemos a esa unidad, que seamos como Él. Pero muchos cristianos, lamentablemente, no desean ser como su Señor. Se conforman con la salvación y no les importa quedarse así como están espiritualmente y no llegar a esa plenitud. Pero recordemos que Cristo quiere que lleguemos a esa estatura para ser moldeados, para ser transformados y para ser cambiados. Vea lo que dice Jeremías 18 del 3 al 6. No lo busque, déjeme leérselo.
Y descendí a casa del alfarero, y he aquí el que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y se volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mi mano, en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Vemos aquí a Jeremías hablándole al pueblo, diciéndole que Dios deseaba moldearlos, Dios deseaba transformarlos, Dios deseaba cambiarlos. Y de esa manera Cristo quiere cambiarnos, quiere transformarnos en ese proceso que vamos desarrollando nuestro crecimiento hasta que lleguemos a esa unidad. Pero mientras vamos pasando, Él nos va moldeando, Él va transformando, Él va quitando ciertas cosas de nuestra vida. Cuando somos moldeados o transformados, cada día nos vamos a parecer a nuestro Señor. Cuando usted deja que el Señor trabaje en su vida, usted se va a parecer más a Él. Primera de Juan 2:6. No lo busque. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es una evidencia que si yo quiero ser transformado, yo debo andar como Él anduvo. Segunda de Pedro 2:21 y 22. Segunda de Pedro 2:21 y 22. Dice la Biblia. Perdón, hermanos. Primera de Pedro 2:21 y 22. Dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para que sigamos su ejemplo, para que sigamos sus pisadas, lo que Él hizo. Entonces, si yo quiero ser transformado, yo debo caminar como mi Señor, seguir el ejemplo que Él ha dejado. Pero también recordemos que en Romanos 8, 28 y 29, vamos allá, Romanos 8 y 29, Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero lo interesante de este verso es para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos hechos a la imagen de su Hijo. Algo que Cristo desea de nosotros es que seamos hechos semejantes a Él, en la manera de actuar, en la manera de conducirnos, en la manera de pensar. Entonces eso implica que debemos trabajar. Eso implica que debemos esforzarnos. Eso quiere decir que yo debo trabajar, esforzarme y estar en constante sacrificio para lograr ser como mi Señor. Sin embargo, obtener esta estatura no será nada fácil, porque vendrán pruebas, vendrán problemas, vendrán situaciones que van a impedir que nuestro crecimiento se desarrolle. Pero si permanecemos en el Señor, vamos a seguir creciendo constantemente. Para crecer, necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos buscar su presencia. ¿Cómo puedo hacer que otros también puedan crecer? ¿Cómo puedo ser yo de influencia a otros? Bueno, al ver mi actitud, al ver mi manera de conducirme, yo debo ser ese primer ejemplo a aquellos. Yo debo conducirme y ver y que ellos vean en mí que hay un crecimiento, que hay una madurez, que yo soy semejante o parecido a Cristo Jesús en mi manera de actuar, en mi manera de pensar, en mi manera de conducirme. Entonces, hermanos, de alguna manera, usted y yo debemos reflejar a Cristo Jesús.
en nuestra vida, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Me ayuda a crecer y llegar a la estatura de Cristo. Entonces, en esta tarde hemos visto que el crecimiento ayuda al cristiano en dos maneras. Le ayuda a tomar decisiones y le ayuda a llegar al conocimiento de Cristo Jesús. Le ayuda a llegar a la estatura de Cristo Jesús. Por lo tanto, hermanos, esas dos acciones son las que usted y yo debemos tomar en cuenta para seguir desarrollando nuestro crecimiento. Yo le quiero preguntar en esta tarde: ¿el crecimiento le está ayudando a tomar decisiones? ¿Es usted la persona que está esforzándose en desarrollar su crecimiento y en ese crecimiento usted trata de ser y llegar a la estatura de Cristo Jesús, ser más como su Maestro? Debemos seguir el ejemplo de Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Para qué? Para seguir creciendo espiritualmente y desarrollando nuestro crecimiento. Así que pongámonos en pie, hermanos, en esta tarde para orar y terminar.